Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos esta tarde a nuestro servicio en línea. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta semana que hoy comienza sea una semana de bendición para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, su fidelidad, por permitirnos tener comunión nuevamente a través de este medio. Amén. Que el Señor envíe su Espíritu, envíe su palabra a cada hogar que nos sintonice en este momento para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un día especial porque no solo podemos predicar la palabra, sino que hoy iniciamos nuestra semana de santificación con la red de varones. Aleluya. Con los siervos ahí abriendo brecha. Amén. En esta semana que será de tremenda impacto en nuestra vida espiritual, donde estamos orando y ayunando. Estamos en ayuno el día de hoy. Amén. Por la iglesia, por los hogares, por la salvación de las almas. Amén. Por la situación en general que vivimos. Amén. El Señor dice en su palabra que si su pueblo se humilla y le busca, amén, Él manifestará su poder, manifestará su gloria, sanará su tierra, traerá liberación, traerá bonanza, traerá victoria para la gloria de su nombre. Aleluya. Lo creemos y lo recibimos. Amén. Así es que hoy arrancamos el día de mañana, día lunes, seguimos con la red de damas, día martes la red de jóvenes y así sucesivamente. Amén. Terminamos el día 6 de marzo y el día 7 tenemos nuestra gran celebración de Santa Cena para la gloria de Dios, que va a ser de impacto, porque, amén, vamos a venir de buscar la presencia del Señor, de buscar su rostro, estar en comunión con Él, amén, estar en comunión con su Espíritu Santo y con su palabra. Aleluya. La iglesia sigue marchando hacia adelante, mis amados hermanos. Amén. Seguimos enfrascados con cumplir con el llamado de expandir el reino del Señor en la faz de la tierra. Este pasado día viernes tuvimos también la reunión general de la red de jóvenes, una hermosa reunión. Tuvimos alrededor de 52 jóvenes para la gloria de Dios y amén, nos da mucho gozo y estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo en medio de la juventud para la gloria de su nombre. Así es que, amén, sigamos animando a nuestros jóvenes, mis amados hermanos, amén, a buscar también la presencia del Señor. Ellos también van a estar unidos junto con nosotros en esta semana de santificación y juntos, amén, vamos a desatar el poder de Dios sobre la iglesia para la gloria de su nombre. Aleluya. Así es que, gloria a Dios. Amén. Que sea una semana muy especial. Acordémonos que todo lo que gira a nuestro alrededor depende de nuestra vida espiritual. Así es que indudablemente, esta semana que hoy comienza, las cosas van a mejorar para la gloria del Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Me acompaña el libro de Jueces, capítulo 7. Amén. Tremendo pasaje de la Escritura. Nos habla acerca de la batalla de Gedeón con los madianitas. Como de la mano poderosa de Dios trajo liberación al pueblo de Israel. Amén. En Él está la victoria, en Él está la libertad, en Él está la salvación. Amén. Aleluya. Jueces capítulo 7, verso 2, dice la palabra del Señor, 2 en adelante. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue
y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua y ahí los pondré a prueba. El que yo te diga vaya contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que no vaya contigo, el tal no irá. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu presencia, bendice cada familia, Señor, aquí representada en este momento, en el nombre de Jesús. Cada familia que se conecta, cada hogar, cada vida, esté en comunión con nosotros en este momento. Oramos, Señor, que allí donde cada uno de nosotros estamos, envíes tu espíritu, envíes tu palabra, manifiestes tu gloria, tu poder, tu salvación, tu paz, tu gozo, tu bendición, Señor. Envía sanidad, envía liberación en el nombre de Jesús, envía salvación, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te amamos, te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esta historia de Gedeón, hermano, que es una de las historias sobresalientes en la palabra de Dios, nos muestra, aparte del poder libertador de Dios, dos aspectos importantes en la vida del creyente, en la vida del que va a ser usado por Dios. Amén. Y hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. O sea, hay aspectos que deben estar en nosotros y hay cosas que no deben estar en nosotros. En el aspecto positivo, obviamente, vemos que Gedeón era esforzado y valiente. Esas dos cualidades deben estar en un hijo de Dios. Esas dos cualidades deben estar en aquel que desea ver la gloria de Dios, en aquel que quiere que Dios se involucre en sus asuntos. Debe ser alguien valiente y debe ser alguien esforzado. Amén. Ahora, bajo la instrucción del Señor y bajo el envío y el mandato de Dios, Gedeón levanta un ejército para pelear contra los madianitas que por 7 años habían oprimido constantemente al pueblo de Israel, habían empobrecido al pueblo de Israel, amén, porque le robaban prácticamente todo lo que el pueblo de Israel producía, amén, devastaban las cosechas, robaban su ganado, llevaban sus animales a sus prados para que se alimentaran, acabando con todo lo que el pueblo de Israel tenía, y esto lo hacían constantemente, y obviamente esto traía sobre el pueblo de Israel pobreza, necesidad, calamidad. Dios se manifiesta a Gedeón con un llamado a traer liberación al pueblo de Israel. Al principio, como todo ser humano, como hombres que somos, Gedeón no se cree muy capacitado para hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y esto nos enseña, hermano, que cuando nosotros tenemos ese sentimiento, pues no estamos solos. Pero también nos enseña que si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar incondicionalmente. Amén. Entonces Dios le dice a Gedeón: yo estaré contigo, ve con esta tu fuerza. Gedeón pone sus excusas, repito, como todo ser humano, sus objeciones, ¿verdad? Pues yo soy pobre, mi familia es pobre, yo soy el menor, o sea, ni siquiera soy el primogénito. ¿Quién soy yo para que vaya y salve al pueblo de Israel? ¿O con qué voy a poder yo salvar a este pueblo? Pero Dios lo convence, amén, y Gedeón acepta el llamado. Y todos estos pasajes nuevamente nos prueban de la importancia de la relación de Dios con todo lo demás que nos rodea. Ese principio está por toda la Biblia, y a estas alturas, mis amados hermanos, es mejor que ya lo hayamos aprendido, o si no, quizás nunca lo vamos a aprender. Amén. Pero una vez más nos damos cuenta
qué importante es la intervención de Dios, vital es la intervención de Dios y qué importante es nuestra relación con Él. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Gedeón termina aceptando el llamado, le pide señales al Señor. Amén. Pone un vellón en la noche y le pide que el sereno caiga sobre ese vellón nada más y en ningún otro lugar. Así sucede. Luego le vuelve a pedir otra señal. Amén. El hombre quería estar plenamente seguro que era Dios el que lo estaba enviando. Que el rocío caiga en toda la tierra menos en el vellón que él pone, y así de igualmente sucede. Así es que Dios confirma el llamado y este hombre, amén, conforma un ejército bajo la instrucción del Señor. Amén. Le pide pruebas de su valentía, le pide, por ejemplo, Gedeón era un hombre valiente, no había duda, le pide que, por ejemplo, destruya el ídolo que su padre tenía a Baal. Imagínense la condición en que habrá estado este pueblo, que el propio padre de Gedeón tenía ídolos en su casa, que destruya el Baal que su padre tenía en su casa, amén, que corte, ¿verdad?, la estatua de Acera que su padre también tenía en su casa y que la use como leña para ofrecer un holocausto. Amén. Tome uno de los toros, ¿verdad?, del hato de su padre y lo ofrezca en holocausto. Entonces, Gedeón, con un temor natural como de ser humano, pero obedeciendo el mandato y la palabra de Dios, hace exactamente lo que Dios le dice. Amén. Entonces este hombre conforma ese ejército para ir a favor del pueblo de Israel en contra de los madianitas. Y del pasaje 7 que leímos, viene Dios y le dice a Gedeón que en realidad es mucha la gente que lleva, pero aparte del número, en este ejército había gente con dos aspectos muy negativos. Amén. Este pasaje nos enseña con respecto a esos aspectos que son, número uno, el temor. Le dice Dios a Gedeón, es mucha la gente que lleva. Número uno, si derrotas a los madianitas con este ejército de 32,000 hombres, aunque el ejército madianita era mucho mayor, mucho más grande, mucho más numeroso, pero de todas maneras, como el número era un poco elevado, cabía la duda de que la gente pensara de que por su mano habían alcanzado la victoria. Cuando el Señor obra, no le gusta compartir su gloria con nadie. A Dios le gusta dejar claro que es Él el que está obrando, que Él es el del poder, que Él es el que hace los milagros, las señales, los prodigios, que Él da la victoria. Dios le gusta dejar claro que sin su intervención nada de lo que sucede hubiera sucedido. Dios le gusta dejar claro que la gloria es de Él y su gloria no la comparte con nadie. Amén. Pero aparte de eso también en este pueblo, en este ejército, iban muchos miedosos, iba mucha gente temerosa. Amén. Entonces Dios le dice a proclamar en medio del pueblo que todo aquel que tenga miedo regrese a su casa. Amén. Entonces, hermano, viene Gedeón y proclama, ¿verdad?, que quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Ahora, estos eran hombres. No eran adolescentes, no eran niños. Y cuando Gedeón les abre la puerta y les dice, el que tenga miedo se regrese a su casa, dice la Biblia que se regresaron 22,000 hombres, el 70% del ejército que llevaba Gedeón
tenían miedo. Y cuando vieron la puerta abierta, se regresaron a su casa. Cabe la pena mencionar que no se pusieron a pensar qué pasaría, porque el temor esclaviza, el temor ata, el temor perturba la mente. No se pusieron a pensar si su presencia iba a hacer falta, si el hecho que no estuvieran allí significaría la derrota del pueblo de Israel. No se pusieron a pensar en la vida de los que podían quedarse, en las familias de aquellos, amén, que iban a permanecer ahí para enfrentar la batalla. No, vieron la puerta abierta y salieron corriendo. Amén. Bueno, Dios no puede usar gente atemorizada. Es uno de los principios que nos enseña este pasaje. Dios no nos puede usar con temor, porque el temor no es de Dios. La fe y el temor son de la misma esencia. Amén. La diferencia es que el miedo es negativo y satánico, y la fe es positiva y viene de Dios. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el temor, amén. Vamos a ver una de las definiciones para la gloria del Señor. El temor es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa, oiga, a huir. ¿Qué hicieron estos hombres cuando dijo, el que tenga miedo que se regrese a su casa? Salieron volados, hermano. El temor es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso o peligroso, arriesgado. Proviene del latín timoris, que significa miedo o espanto. El temor también puede asociarse a las sospechas o recelo que nos despiertan aquellas cosas en las que reconocemos un perjuicio o un daño. O sea que el temor también se puede manifestar cuando nosotros asociamos o sospechamos cosas malas que nos pueden pasar o que nos pudieran pasar, aunque no sean verídicas. Amén. O sea, también se puede referir a la idea o la creencia de que podría uno sufrir un daño en el futuro, amén, o correr algún peligro, aunque no sea cierto, aunque no sea verdad. Pero ese sentimiento esclaviza, ata, paraliza. Ese sentimiento nos impulsa a huir, a evitar, a no enfrentar, como por ejemplo cuando enfrentamos los temores de la vida, cuando enfrentamos las circunstancias difíciles, los problemas. Hay gente que le tiene miedo a los problemas, huye de los problemas, los evita constantemente, o a personas. Amén. Hay que huir del pecado, es lo que la Biblia dice. De las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo, pero no de la gente. Hay gente que huye de otras gentes. Amén. Huye de las circunstancias. No puede enfrentar con valor lo que le está sucediendo. No puede enfrentar. Y la Biblia dice que como cristianos no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir, una de las bendiciones, hermano, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que produce valor, nos da valor. Amén. Nos da valentía, nos da seguridad. Por eso dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, echa fuera el temor porque el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es un respeto reverente, como consecuencia del conocimiento de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios. El temor de Dios es un aspecto en el cual, amén, yo huyo del pecado porque estoy consciente que ofende a Dios. Ahora, hay personas que huyen del pecado porque tienen miedo al castigo. O sea, eso no es temor de Dios, ese es miedo.
Amén. Eso no es positivo, eso es negativo. El temor de Dios es bendición. Amén. Hace un tema que compartimos hace algunos días, decíamos que sin temor de Dios no puede haber limpieza de contaminación, por ejemplo. Amén. El miedo es otra cosa. El miedo es simplemente el castigo. No hago las cosas no porque me duele ofender a Dios, simplemente porque no quiero ser castigado o porque tengo temor a ser castigado. Bueno, entonces, en este grupo había muchos miedosos. Y Dios no puede usar las personas con miedo porque el temor es un obstáculo a la fe, a la osadía, a la valentía, al arrojo. Y en una batalla, hermano, se requiere gente con valor, se requiere gente osada, se requiere gente valiente, se requiere gente, hermano, amén, que no se va a quedar paralizada de miedo. Se requiere gente que esté dispuesto a pelear, dispuesto a batallar, amén, para la gloria de Dios. Entonces, ese era el primer grupo. Bueno, de esto fue muy sencillo. Simplemente lo único que se necesitó fue decirle que el que tuviera miedo se regresara. Amén. Y como dice el dicho, no se lo dijeron a ningún sordo. Salieron corriendo 22,000 y quedaron 10,000, eran 32,000 lo que llevaba Gedeón. Ahora, resulta que los 10,000 que quedaron no tenían miedo. De los 10,000 que quedaron, no había miedosos. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenían otro problema, tenían otra deficiencia, tenían otro defecto. Y ese es el segundo aspecto que queremos tocar en esta tarde. Eran distraídos. Dos cosas que nos van a privar de ser usados por Dios. Dos cosas que nos van a privar de ver la mano de Dios en nuestra vida trayendo sanidad, liberación, victoria, amén, prosperidad, son el temor y la distracción. La palabra distracción es una palabra muy interesante, amén, que tiene su raíz en el verbo distraere, y todos estos dos vocablos vienen del latín, amén, el idioma que hablaban los romanos en el tiempo del Señor Jesús. Los judíos hablaban arameo, o sea, el hebreo antiguo. Los romanos hablaban latín. Muchas de las palabras de nuestro idioma español, castellano, provienen del latín. Amén. Distracción es una de ellas. Está compuesta de dos partes, del prefijo dis, que es sinónimo de separación o divergencia, y el verbo traere, que significa tirar o arrastrar. Bueno, veámoslo aquí en la palabra de Dios. Se regresaron 22,000, quedaron 10,000. Me dice el verso 3 del capítulo 7. El verso 4 dice: y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí los probaré. Aquel que yo te diga que se quede, se quedará contigo. Aquel que yo te diga, amén, no vaya contigo, no irá. Entonces llevó el pueblo, dice, a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lambieron llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Bueno, ¿por qué eran distraídos? Porque en tiempo de guerra, hermano, si un soldado va a beber agua, no va a dejar absolutamente, si es un buen soldado, de
poner atención en el lugar donde está, en el tiempo en que está, en el peligro que le acecha. Va a ser siempre precavido, va a ser siempre, hermano, despierto, va a prestar atención a lo que está sucediendo a su alrededor. Ahora imagínense, si yo me doblo mis rodillas y tomo agua de un lugar, de una laguna, de una fuente, de un lago, lo que sea, entonces pues tengo que tirar todo para arrodillarme y meter prácticamente mi cara en el agua casi y beber. Voy a poder estar pendiente o despierto o atento a todo lo demás que esté pasando a mi alrededor. No, absolutamente no, porque voy a estar completamente de espalda, con mi cara en el agua, ¿amén?, sin prestar atención a lo que está sucediendo a mi alrededor. A eso me lo despacha, dijo Dios. ¿Amén? Porque con distraídos no puedo obrar, no puedo caminar. Amén. No puedo tratar. ¿Por qué razón? Porque la distracción es la acción y el efecto de distraer, obviamente. Se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de algo o de alguien. Amén. A que yo la aplicaba o debería aplicarla. O sea que la distracción es algo que atrae mi atención. Cuando alguien se distrae, deja de prestar atención a algo y la deriva hacia un nuevo punto de interés. O sea, el distraído es ese, el que deja de prestar atención a lo que está sucediendo a su alrededor para poner su atención en otra cosa. Que tiro el arco, tiro la flecha, tiro la espada, me hinco, porque tengo sed y voy a tomar agua. No me interesa lo que está pasando alrededor, lo que me interesa es tomar agua. Pero hubieron otro grupo que no se aventaron de rodillas, de cabeza para tomar agua, sino que con la mano, despiertito, consciente de lo que está pasando. Amén. Sin distraerme, tal vez con la mano, en la espada, o en el arco, o en la flecha, o en la lanza, con la mano. Con esos te vas a quedar, le dijo Dios a Gedeón. Ahora, hermano, en Cristo hay victoria. Pero estas dos cosas son dos elementos que el diablo tiene bajo la manga y usa para oprimir a los hijos de Dios. El temor y la distracción. A veces nosotros nos jactamos, ¿verdad?, de que como estamos en Cristo, el diablo no nos puede vencer. Nos jactamos de que como estamos en Cristo, somos más que vencedores, que mientras el Señor esté en nosotros, no nos puede tocar ni nos puede dañar. Eso es verdad. Pero te puede distraer. Te puede distraer. ¿Y cuánto creyente distraído no hay? ¿Cuánto cristiano ha dejado de poner atención a la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto creyente ha dejado de prestar atención a la importancia de su vida espiritual y ha desviado su atención a otras cosas? Y hermano amado, un principio muy importante es que no importa cuál es la condición de tu vida en este momento, si es buena, si es mala, si es favorable o no, si estás en bendición o en ruina. Lo que es cierto es que la condición actual de tu vida depende de la atención
Atención es lo contrario a distracción. A la atención que le hayas dado a la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la gente con quien Dios trató, que la gente que Dios usó, ponía mucha atención, estar atento a mis palabras. Es una expresión que el Señor usa. Ponía atención a lo que Dios tenía que decir. Una atención extrema. De hecho, dice la Biblia que hacían exactamente lo que Dios les decía. Ahora, ¿cuántos creyentes en este tiempo seguimos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos? ¿Cuántos seguimos orando? ¿Cuántos seguimos estudiando la palabra? ¿Cuántos seguimos oyendo palabra de Dios? ¿Cuántos seguimos predicando? ¿Cuántos seguimos testificando? ¿Cuántos seguimos expandiendo el reino? ¿Cuántos hemos prestado y mantenido esa atención a la importancia de la vida espiritual? Hoy, como no estamos viviendo tiempos normales, es muy fácil distraerse. Es muy fácil, hermano, dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Es muy fácil poner nuestra atención en otras cosas. El diablo se va a aprovechar de la pandemia y va a infundir temor en nosotros. Temor, ¿qué les puedo decir? Hasta de salir a la calle, quizás. Temor de hablar. Temor de estar cerca de una persona. Temor posiblemente de estar reunido con un grupo de personas por un corto periodo de tiempo. Amén. Aunque hayan medidas preventivas en juego. Temor de desarrollar mi papel como hijo de Dios, como cristiano que soy. Amén. Lógico que una de las cosas más grandes que el hombre tiene es el temor a la muerte. Pero aún en ese sentido nosotros somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Amén. El enemigo, hermano amado, va a estar empeñado en querer poner temor en nuestro corazón. Temor a la recesión, temor a la economía, temor a la situación de los trabajos, temor a la situación, amén, de salud que se está viviendo, temor a los días que se aproximan. Aleluya. Pero en Cristo estamos seguros. Esto no quiere decir, hermano, que vamos a ser personas distraídas, descuidadas, que vamos a ser personas que vamos a ignorar las medidas de seguridad que están establecidas. No. Somos seres inteligentes. El Señor nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría. Amén. Entendemos y estamos despiertos, no estamos dormidos, ¿verdad? Si no, puede usted regresar unos días atrás y ver el mensaje: despiértate y levántate. Estamos despiertos, estamos conscientes, no estamos distraídos de los tiempos que vivimos. Estamos conscientes de la importancia de poner en juego, amén, las medidas de seguridad que se han establecido. Pero no podemos caminar atemorizados, porque el temor no es de Dios. Y el amor de Dios y la confianza que Dios brinda y el propósito de Dios en nuestra vida echa fuera el temor. Y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que hay que pelear contra el temor, hay que pelear contra el miedo. Amén. Porque Dios no nos puede usar en esa condición. Y el diablo se va a aprovechar para atarnos, oprimirnos, traer, como decía la definición que vivimos, angustia. Amén. El temor trae inquietud, trae angustia. Amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Así es que, y segundo, no debemos ser gente distraída. Amén. No debemos ser gente distraída. Debemos ser personas inteligentes, conscientes del tiempo que vivimos, pero
sin quitar nuestra atención de la palabra de Dios, sin quitar nuestra atención de la guianza del Espíritu Santo, de las instrucciones, amén, que Dios nos da a través de su Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración. Aleluya. Con estos 300 hombres, en quienes no había temor ni distracción, esa es una combinación poderosa. El que no tiene miedo, ni se distrae, sino que está enfocado en la meta, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Amén. Aquel que no tiene miedo, que no se distrae, que se mantiene enfocado, atento a lo que es importante, a lo que tiene que hacer, ese va a alcanzar tremendas victorias. Porque va a tener su mirada puesta en la meta, puesta en el objetivo, puesta en el propósito de Dios, no en lo que está sucediendo a su alrededor. Amén. Ni tampoco lo que sucede a su alrededor lo va a distraer ni lo va a atemorizar. El diablo no va a poder atemorizarlo, el diablo no va a poder distraerlo, el diablo no va a poder sacarlo del propósito de Dios, como sucedió en la vida de Gedeón, que era valiente, que era esforzado, no tenía miedo y tampoco se distraía. Se mantenía enfocado, se mantuvo siempre enfocado, igual que todos los hombres de Dios de victoria y mujeres de Dios de victoria que nosotros encontramos en la Biblia. Amén. Así es que, aleluya, mis amados hermanos, Dios quiere usarnos, Dios quiere seguir usándonos. Yo te invito esta tarde a no atemorizarte, ni a distraerte. Amén. Te invito esta tarde a seguir siempre confiando en el Señor y a seguir enfocado en el propósito de Dios para tu vida y en el propósito de Dios para la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Amén. Y que Él nos use para su gloria y que así como usó la vida de Gedeón para traer tremenda victoria sobre los madianitas a favor del pueblo de Israel, también nos use a nosotros, como usó a este hombre y a estos otros 300 que con él iban, que tampoco eran gente distraída, que tampoco eran gente atemorizada, y con estos hombres, le dijo Dios, con estos 300 que no tienen miedo y que no andan pajareando, te voy a dar la victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Tal vez no califiquemos como Gedeón, pero por lo menos que lleguemos a que sea a ser uno de los 300 para la gloria de Dios. Amén. Usted me diría, pues hermano, yo soy Gedeón, pues aleluya, varón. Gloria a Dios. Que bueno, usted de esos, Dios va a usar tu vida poderosamente a favor de su pueblo y a favor de sus propósitos en esta tierra y en la eternidad. Oremos esta hermosa tarde. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por el llamado que has hecho en nuestras vidas. Oramos esta tarde, Señor, que tú guardes nuestro corazón, que tu palabra, Señor amado, que la espada del Espíritu y el escudo de la fe nos protejan de todo dardo del enemigo, de todo temor que el diablo quiere infundir en nuestro corazón para impedir que actuemos, para hacernos huir, para hacernos evitar, Señor, cumplir con el llamado, con el propósito que tú has hecho en nuestras vidas, para que huyamos de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras metas, oh Señor amado. En el nombre de Jesús, quita todo temor en este momento. En el nombre de Jesús, imparte fe, imparte confianza, seguridad a tu pueblo, a tus siervos, a tus siervas. Ayúdanos a no distraernos, que estemos siempre atentos a tu palabra, atentos a la guianza de tu Espíritu, atentos a tu voz. Señor, que estemos siempre atentos al propósito para el cual tú nos llamaste, es parte de tu iglesia, al propósito que tú tienes con nuestras vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea a nuestros pies lámpara, lumbrera en nuestro camino, para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias esta tarde por tu amor y tu misericordia.
En ti confiamos y en ti estamos seguros. Que sea toda la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados hermanos, que tengo una semana de victoria. Amén. Confiando en el Señor, no se distraiga. Y que la paz y la comunión del Señor esté con cada uno de ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. Bendiciones.